Dono, estamos en vivo. Hoy queremos agradecerle por el compromiso con su labor. Gracias, usted es nuestro héroe. Sabemos que es momento de protegernos porque la protección salva vidas. Pensemos en un paciente como José. José tiene fibrilación auricular no valvular, diabetes e insuficiencia renal moderada. La diabetes pone a José en un alto riesgo, pues la tasa de deterioro en la función renal es aproximadamente el doble frente a la de los pacientes sin diabetes en el transcurso de 2 años. En esos pacientes, Xarelto evidenció mejor preservación de la función renal versus warfarina a través de 3 importantes puntos. Reducción mayor o igual del 30% de la tasa de filtración glomerular, duplicación de la creatinina sérica y lesión renal aguda. Adicionalmente, Xarelto fue asociado con tasas de enfermedad renal en etapa terminal significativamente mejores versus nuevos anticoagulantes, de acuerdo con un reciente estudio en la vida real de más de 20.000 pacientes. Sea el héroe que ayude a que pacientes como José vivan más momentos con sus familias, gracias a la protección que les puede brindar con Xarelto. Xarelto, protección que salva vidas. Adelante, doctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hoy vamos a tener una sesión titulada Dilemas en la prevención de ACV en el paciente con fibrilación auricular y disfunción renal. Mi nombre es Carlos Tapia, yo soy cardiólogo electrofisiólogo de la Fundación Cardioinfantil y los estaré acompañando junto a la doctora Alejandra Molano, nefróloga de nuestra institución, en la moderación de la actividad. También un especial agradecimiento a Bayer por vincularse como patrocinador exclusivo de este webinar. Les recordamos que al conectarse a esta conferencia autoriza el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la ley y nuestra política de datos personales. Les recordamos que esta conferencia está siendo grabada y la dinámica es que el doctor Jorge Busto, que nos acompaña el día de hoy, nos presente la charla que ya les titulé, y en el transcurso de la charla ustedes puedan generar sus inquietudes a través del chat que está en la barra de participante, y al final de la sesión estaremos resolviendo sus inquietudes. Hoy tenemos una conferencia muy interesante en la que vamos a discutir el escenario clínico desafiante en la prevención de accidente cerebrovascular en pacientes con disfunción renal. Me complace en presentar al doctor Jorge Bustos, quien es cardiólogo y actualmente se desempeña como jefe de cardiología clínica en la Cardioinfantil. Creo que eso es todo. Adelante, Jorge. Carlos, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta interesante conferencia. Muchas gracias a los panelistas, al doctor Carlos Tapias y a la doctora Alejandra Molano, que pronto se unirá con nosotros. Entonces voy a compartir mi pantalla. Bien, ¿ahí la están viendo? Sí, ahí la vemos. Sí, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, pues vamos a dar inicio a esta interesante charla. Nosotros los cardiólogos, bueno, antes de continuar, pues los conflictos de interés, yo soy speaker de Bayer y esta charla está patrocinada por Bayer para la Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología. Nosotros los cardiólogos somos internistas y pues como tal cada vez vemos pacientes con más complicaciones, pacientes con más comorbilidades y pacientes más ancianos, como doña María. Esta es una foto tomada de internet, no es una paciente mía ni nada de eso, es una foto simplemente tomada de internet, pero es una paciente muy similar a las que veo todos los días en la consulta y en el piso. Ella tiene 72 años, pesa 48 kilos, es diabética tipo 2, es hipertensa, tiene una enfermedad renal crónica estadio 4 con una tasa de filtración glomerular de 22 mililitros mililitro por 1.73 metros cuadrados.
Y estos son los medicamentos que ella viene consumiendo: amlodipino, carvedilol, glargina, linagliptina también para la diabetes, la rosuvastatina 20 miligramos día y aspirina. Doña María una vez presenta un cuadro de palpitaciones y malestar general, por lo cual decide consultar al servicio de urgencias de la Fundación Cardioinfantil, donde en el diagnóstico por electrocardiografía, cuando llega, es de una fibrilación auricular de nuevo diagnóstico. Esta paciente se hospitaliza, así como pues para hacerles más corta la cuestión y no aburrirlos tanto. La paciente se hospitaliza, se estabiliza en el servicio de urgencias y en piso. Se le hacen los estudios pertinentes, un ecocardiograma, se le descarta isquemia, se le hacen los laboratorios pertinentes, se estabiliza desde el punto de vista de sus comorbilidades y hemodinámicamente, y se le da de alta. El ecocardiograma lo que mostraba, como para resumirles, una paciente con una fracción de eyección conservada, con una dilatación moderada de la aurícula izquierda y pues ningún otro hallazgo relevante, no tenía ninguna valvulopatía ni nada de eso. Se considera el seguimiento, en el seguimiento se considera de manera ambulatoria el seguimiento hecho por mí, y se considera que consiste o que cursa con una fibrilación auricular paroxística debido a que presenta paroxismos en el holter de ritmo de fibrilación auricular. Por este motivo, pues obviamente mirando, no les describo aquí ni el CHA2-VASc ni nada de este tipo de cosas, pues es obvio que es una paciente que tiene un riesgo trombótico bastante elevado, entonces se decide iniciar anticoagulación. Pero entonces vamos a responder unas preguntas, las preguntas que creo yo que pueden ser las más relevantes. Con respecto a este tema, hay muchísimas preguntas, hay infinidad de preguntas, pero digamos que para hacer la cosa más sencilla, considero que estas son unas preguntas que nos pueden dejar o nos pueden ayudar a resolver algunas dudas. Entonces, los pacientes con insuficiencia renal tienen un mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Nosotros sabemos claramente, y ya lo conocemos, que la fibrilación auricular está ligada a múltiples factores de riesgo cardiovascular. O sea, el paciente hipertenso, el paciente diabético, el paciente obeso, el paciente con apnea del sueño, el paciente viejo y muchas otras comorbilidades están relacionadas con la fibrilación auricular. Estos pacientes son los que más riesgo tienen de desarrollar fibrilación auricular. Ni qué decir también del paciente con insuficiencia cardíaca. Pero por sí sola la enfermedad renal crónica como tal, se ha demostrado que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica por alguna u otra razón tienen dos o tres veces mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Esto se da debido a alteraciones en la estructura cardíaca, alteraciones en la función endotelial, calcificación vascular, que ya más adelante la vamos a ver, y otra serie de alteraciones que pueden presentarse en la enfermedad renal crónica, que por sí solas y per se aumentan el riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Pero la fibrilación auricular y la enfermedad renal crónica están ligadas, además de eso, porque el paciente que tiene fibrilación auricular por sí solo, sin enfermedad renal crónica, estos pacientes se ha demostrado que tienen un mayor deterioro de la función renal en estudios prospectivos de seguimiento. Se ha determinado eso, se ha encontrado esto. Y el riesgo de progresión en un paciente que tiene ya fibrilación auricular con enfermedad renal crónica, que progrese a una enfermedad renal crónica avanzada, es el triple de los pacientes que no tienen fibrilación auricular. Obviamente todo esto genera un caldo de cultivo, digámoslo así, o una cantidad de cosas que lo que van a generar es trombosis, mayor riesgo de trombosis. Estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar cardioembolia debido a todos los factores que les he expuesto anteriormente. Entonces, la enfermedad renal crónica predispone a fibrilación auricular. Claro, estos pacientes, como sabemos, o los pacientes con enfermedad renal crónica tienen comorbilidades. Muchos de ellos son hipertensos ya de base, con hipertensos fuertes, que tiende a desarrollar una hipertrofia del ventrículo izquierdo que predispone a fibrosis miocárdica y a fibrilación auricular. También enfermedad vascular. Las enfermedades ateroscleróticas se asocian con un mayor riesgo de fibrilación auricular. Diabéticos. Estos pacientes pueden ser diabéticos y aumenta el riesgo de enfermedad vascular relacionada con obesidad. Mayor riesgo de fibrilación auricular. Desequilibrio de urea y electrolitos. Como sabemos, estos pacientes tienen uremia, hiperparatiroidismo y otra serie de alteraciones electrolíticas que se asocian con fibrosis miocárdica que
tiende a ser arritmogénica y generar fibrilación auricular y otras arritmias. Y la isquemia inducida por diálisis, que esto es una cuestión que es de los nefrólogos, pero pues la isquemia puede, o la diálisis puede inducir isquemia miocárdica, y con un potasio normal se asocia con fibrilación auricular, desequilibrio autonómico y otra serie de alteraciones que pueden llegar a predisponer a la fibrilación auricular. Y esto lo que nosotros describimos, lo que conocemos ya desde nuestro pregrado, la famosa tríada de Virchow. Entonces, hay alteraciones desde todo punto de vista en la tríada de Virchow en los pacientes que tienen fibrilación auricular. Aumento de los constituyentes sanguíneos, todo lo que tenemos acá. Perdón, me voy a poner acá mi señalador. El puntero LASA, perfecto. Aumento de los componentes sanguíneos con hipercoagulabilidad, disfunción plaquetaria, micropartículas en la sangre, anormalidades en el flujo sanguíneo, dilatación atrial, disminución de la sístole atrial o ausencia de la sístole atrial en fibrilación auricular y características de la aurícula izquierda, y hay una cantidad de elevación ¿por qué? Por alteraciones inflamatorias sistémicas que genera la enfermedad renal crónica y la fibrilación auricular. Además de eso, con alteraciones en los vasos, en la reología y alteraciones en el endotelio atrial del corazón. Todo este tipo de cosas generan lo que son un caldo de cultivo, como les venía diciendo, para la generación de fibrilación auricular. Antes de continuar, me disculpan en esta diapositiva en el que me equivoqué. Aquí va prevalencia, lo puse al revés, mejor dicho, pero pues para que me entiendan. Esta de acá de la izquierda es la incidencia y esta de acá de la derecha es la prevalencia. Y básicamente lo que les quiero mostrar acá es que los pacientes que tienen fibrilación auricular y enfermedad renal crónica, que tienen enfermedad renal crónica y que desarrollan fibrilación auricular, 2.7 por 100 pacientes año, o sea, estos pacientes presentan 2.7 veces por 100 pacientes año de incidencia de fibrilación auricular y 11.6 por 100 pacientes año de prevalencia de fibrilación auricular. Esto puede llegar a ser casi el doble o el triple de los pacientes que no tienen enfermedad renal crónica. Pero también estos pacientes tienen mayor incidencia y mayor prevalencia de fibrilación auricular, pero además de eso también tienen un mayor riesgo de stroke o de evento cerebrovascular. En la parte de abajo, como ustedes ven, pacientes que tienen stroke sin fibrilación auricular y los pacientes que presentan riesgo de stroke con fibrilación auricular. Muchísimo más alto los pacientes que tienen, estamos hablando acá de pacientes con enfermedad renal crónica. Este estudio es hecho con pacientes con enfermedad renal crónica. Usualmente, esto es un metaanálisis, pero usualmente estos estudios son observacionales y son pacientes que tienen enfermedades renales crónicas intermedias, o sea, estadios 3 o incluso estadios 4. Los pacientes en diálisis tienen otra prevalencia, tienen un mayor riesgo de enfermedad renal crónica y eso es otro tipo de paciente. Hay un mayor riesgo de evento cerebrovascular en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica con fibrilación auricular versus los pacientes que tienen enfermedad renal crónica sin fibrilación auricular. Y también en la mortalidad, fíjense la mortalidad cómo empeora, cómo aumenta los pacientes que concomitantemente tienen enfermedad renal crónica, fibrilación auricular y pacientes que no tienen fibrilación auricular y enfermedad renal crónica. Sabiendo que la mortalidad en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica por sí sola es alta en estos pacientes por las comorbilidades y por lo que esto llega a generar, le aumentamos o le agregamos mayor morbilidad y mayores tasas de mortalidad a estos pacientes agregándole la fibrilación auricular. Espero que la pregunta anterior, digamos, que haya quedado algo clara con respecto a eso. Ahora la siguiente es, ¿cómo se debe estratificar el riesgo de trombosis y de hemorragia en estos pacientes? Todos lo sabemos. Digamos que las guías nos lo dicen claramente. Lo que pasa es que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica fueron excluidos y los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, digamos, avanzada, fueron excluidos de los estudios, de todos los estudios, han sido excluidos sistemáticamente de todos los estudios y obviamente también de los estudios pivotales de los DOAC. Pero entonces quiero mostrarles acá este
esta diapositiva que me gusta mucho porque aquí lo que quiero recordarles es los grados de insuficiencia, estados o estadios de enfermedad renal crónica. Esto lo tenemos varias maneras de estadificarlo, digámoslo así, y es la estadificación de la enfermedad renal crónica que va del 1 al 5, y esto depende de la depuración de creatinina calculada por alguna fórmula o medida como tal por depuración de 24 horas, versus la albuminuria, los tipos de categorías de albuminuria, perdón. Esta es la tasa de filtración glomerular en mililitros minuto, y esto de acá abajo es el cociente albúmina creatinina en orina parcial. Y de esa manera nosotros dividimos y clasificamos los pacientes. Obviamente, a menor tasa de filtración glomerular, mayor albuminuria o mayor cociente de albuminuria creatinina en orina, pues es mayor la mortalidad. Esto que está en rojo implica mayor mortalidad, a más rojo, digámoslo así, mayor mortalidad, y el verdecito es menor mortalidad, básicamente para que me entiendan. Entonces, como les había explicado, los pacientes que tienen fibrilación auricular tienen un riesgo alto, muy alto de trombosis, pero también tienen un riesgo muy alto de sangrado. Y esto está traducido o es secundario a muchas cosas que la enfermedad renal crónica causa, ya sea sobre las plaquetas o sobre la cascada propia de la coagulación. Por ejemplo, alteraciones en la función plaquetaria, todas este tipo de alteraciones en la función plaquetaria, en la que no me voy a detener actualmente para mostrarles eso. Alteraciones en la interacción entre las plaquetas y el vaso sanguíneo o el endotelio. Estas plaquetas son incapaces o tienen poca capacidad de unirse al endotelio y de formar el trombo como tal. Alteraciones en la función plaquetaria, como les había dicho, en el que se disminuye la adhesión plaquetaria y la agregación plaquetaria. Además de eso, estos pacientes, ustedes saben que sufren de anemia. También, además de eso, reciben medicamentos que pueden alterar como tal por sí solos la función la cascada de la coagulación o la función de las plaquetas, como por ejemplo aspirina, ibuprofeno, naproxeno, todo ese tipo de medicamentos, antibióticos betalactámicos, aspirina y todo ese tipo de cosas, que todo confluye para generar un estado prohemorrágico. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Y cómo vamos a estratificar a estos pacientes? Las guías, digámoslo así, la guía americana y las guías europeas, que es en las que nosotros nos basamos, recomiendan el CHAS-VASc. ¿Por qué? Porque es simplemente el más utilizado, porque es el más estudiado, pero recordar que estos scores o este score no incluye la función renal o no clasifica al paciente con enfermedad renal dependiendo del tipo de insuficiencia renal que tenga o del grado de insuficiencia renal. Por lo tanto, el CHAS-VASc subestima el riesgo de trombosis. Estos pacientes con enfermedad renal crónica tienen mayor riesgo de trombosis de lo que aparece en el CHAS-VASc. El EITRIA sobreestima el riesgo de trombosis. AFI, que es otro score, también subestima, y el GARFEL-AF también lo subestima. Recientemente en este estudio, digámoslo así, se valida o se comenta que el R2 CHADS-2 es mucho más consistente y se evidencia mayor consistencia en del riesgo de trombosis en los pacientes con enfermedad renal crónica, ya que sí diferencia por tasa de filtración glomerular a los pacientes mayor de 45 o menor de 45 mililitros minuto. Y el riesgo de sangrado, ¿cómo lo vamos a evaluar? Lo vamos a evaluar con el HAS-BLED, con el EITRIA, con el ORBIT, con el Hemorrhage. Las guías recomiendan el HAS-BLED. Pero ninguno, hay que digamos, decirles que estos scores funcionan adecuadamente para pacientes con enfermedad renal crónica estadio de leve a moderado, o sea, de 1 a 3 o hasta 4, pero no es confiable para pacientes en diálisis. O sea, no se ha estudiado para pacientes en diálisis, y los pacientes con diálisis tienen mucho mayor riesgo de sangrado per se. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo siempre les digo y les muestro algo así como que en las conferencias de fibrilación auricular, que es peor, la trombosis o el sangrado.
Siempre la flecha, como aquí lo representé, siempre la flecha de la trombosis va a ser peor que que la flecha del sangrado. Lo que tenemos que hacer es escoger adecuadamente el medicamento que vamos a escoger, valga la redundancia, para nuestro paciente. Es estudiar muy bien nuestro paciente y ver cuál es el medicamento que mejor le funciona. Y obviamente también escoger el mejor medicamento disponible en este caso. Entonces, la fibrosis auricular y la enfermedad renal crónica presentan un mayor riesgo de eventos cerebrovasculares y muertes. Eso ya se los mostré en las anteriores diapositivas. Los pacientes con enfermedad renal crónica y fibrosis auricular tienen un 49% más tasa de eventos trombóticos que los pacientes que no tienen enfermedad renal crónica. Eso es un montón, eso es un 50% más de eso. Y todo lo hemos visto en nuestra práctica diaria. Estos pacientes tienen un muchísimo mayor riesgo de trombosis. Pero los pacientes en diálisis tienen hasta el 83% de complicaciones trombóticas en comparación a los pacientes con tasas de filtración glomerular más altas. Estamos hablando acá que estos pacientes en diálisis, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, tienen 83% más de complicaciones trombóticas que los pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica y que tienen mayor riesgo de complicaciones trombóticas, o sea, tienen 50% más riesgo que la población general que no tiene enfermedad renal crónica. Eso es un montón, eso es una cantidad de trombosis en estos pacientes. Estos pacientes son unos trombos andantes, digámoslo así. Ahora, riesgo de eventos cerebrovasculares por todas las causas por tasas de filtración glomerular albuminúria. Esta diapositiva me gusta mucho porque es un metaanálisis en el que nos muestra, según los estadios de la enfermedad renal crónica, cuál es el riesgo de trombosis de estos pacientes. Aquí nos lo muestra perfectamente. Estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4 y estadio 5. Estadio 5 que no está en diálisis, y miremos cómo la curva o el muñequito pues se desplaza hacia la derecha, donde hay un riesgo relativo e incluso de dos o más en estos pacientes. Pero también la albuminuria, muy importante que evaluemos la albuminuria de nuestros pacientes, la albuminuria ya sea medida 24 horas o la albuminuria en orina al azar, y el cociente de microalbuminuria, creatinuria, en el que a mayor albuminuria, mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de trombosis y de mortalidad por todas las causas. Entonces, en microalbuminuria, fíjense el RR dónde se encuentra, y en macroalbuminuria llega prácticamente a 2 el RR. Y entonces, en esta metaanálisis se concluye que por cada 10 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados de disminución de la tasa de filtración glomerular, el riesgo de evento cerebrovascular aumenta un 7%. Estamos hablando de pacientes con fibrilación auricular y enfermedad renal crónica. Esta diapositiva también, digamos que resume lo que hemos visto arriba. Entonces, pacientes que tienen enfermedad renal crónica en estadios de 3 a 5. O sea, estadio de moderada a severa de enfermedad renal crónica. Estos pacientes tienen, como les decía, una alta prevalencia de fibrilación auricular. Esto genera una éstasis y flujo sanguíneo turbulento, con una inflamación crónica que desarrolla un estrés endotelial crónico con una lesión endotelial que secundariamente produce una disfunción endotelial. Una disfunción endotelial en todos los lechos vasculares, importantísimo. Una disfunción plaquetaria e incremento en la reactividad de las plaquetas. Están disfuncionantes, como les había comentado, pero son reactivas, o sea, ellas generan trombos de manera normal, como les había explicado anteriormente, que sí, que ellas tienen alteraciones y mayor riesgo de hemorragia por alteraciones en su función plaquetaria, pero es que estas plaquetas son disfuncionantes y generan trombos donde no deberían generarlos. Hay un aumento de la coagulación, la cascada de la coagulación es hiperreactiva también y puede aumentarse, o por esta vía se pueden activar la coagulación, aumento de la fibrinolisis con hipercoagulabilidad. Como vemos ahí, esto es básicamente la tríada de Virchow: disfunción endotelial, éstasis sanguíneo e hipercoagulabilidad, con formación de trombos, lo que genera, pues, en últimas, es la formación de trombos y las consecuencias que esto lleva. Perfecto. Ya sabiendo eso, entonces, en pacientes con enfermedad renal crónica,
¿Cuál es la mejor opción en prevención de evento cerebrovascular isquémico? Es una pregunta supremamente importante y supremamente complicada de responder, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados. Pues entonces, pues como en todo, en fibrosis auricular los anticoagulantes orales son los que se llevan el premio y son los reyes de todo este tipo de cosas, son los que han demostrado disminución en todos los grupos de edad, en todos los grupos de pacientes, disminución de la tasa de eventos cerebrovasculares. Dentro de los anticoagulantes orales tenemos los antagonistas de vitamina K, la warfarina, el ejemplo más común, los DOAC, y el CR percutáneo de auriculilla, pues que no corresponde a esta charla. Pero es también una opción interesante, sobre todo en pacientes que tienen altos riesgos de sangrado o enfermedad renal crónica estadio 5D. Pero entonces, si yo me caso con algo, o si yo me voy a casar con alguien, pues primero tengo que mirarle los defectos, ¿cierto? Primero no le miro las virtudes, sino los defectos. Entonces, los antagonistas de vitamina K tienen varios defectos, muchos defectos. Los conocemos todos. Y más sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica. La evidencia no es amplia en estos pacientes, sobre todo en estadios 4, 5 o 5D, ya que los pacientes sistemáticamente fueron excluidos de todos los estudios. Solamente tenemos estudios observacionales que nos pueden decir que los antagonistas de vitamina K son beneficiosos para estos pacientes. ¿Tienen inconvenientes? Todo lo hemos tenido, todo lo hemos sufrido, estrecho rango terapéutico, lentitud en el comienzo y la desaparición de sus efectos, interacciones farmacológicas, muchísimas interacciones farmacológicas, restricciones dietéticas, además de requerimiento de monitorización y ajuste de dosis. Son eficaces, eso no se niega, son medicamentos eficaces y como lo veremos más adelante, para que sean eficaces tienen que cumplir ciertas condiciones, pero además de eso son muy inseguros. Entonces, disminución de eventos cerebrovasculares en pacientes anticoagulados con warfarina. Este es un estudio también que quiero mostrárselos, en el que básicamente la warfarina, esto es en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3, la gran mayoría. Y esto lo que se mostró es en pacientes que se les daban dosis ajustadas de warfarina versus pacientes que se les daban bajas dosis de warfarina más aspirina, un estudio hecho en el 2011, en el que se encontró una disminución del 76% de los eventos cerebrovasculares o los eventos, ya sea eventos cerebrovasculares o embolia sistémica en el grupo de los pacientes con dosis ajustadas de warfarina en comparación con warfarina a dosis bajas más ASA. Dosis bajas de warfarina significa que no llegaron o que no estaban dosis ajustadas para llevar a INR, digámoslo así, terapéutico. En este metaanálisis, un metaanálisis bien interesante de estudios observacionales, lo que se muestra es en pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo, este metaanálisis, digamos que incluía algunos estudios pivotales de la warfarina, muestra que la warfarina es eficaz, disminuye la tasa de eventos cerebrovasculares. Aquí las rayitas, los muñequitos están hacia la izquierda o hacia la izquierda del 1. Significa que es eficaz este medicamento para evitar eventos cerebrovasculares, pero es inseguro, o sea, los punticos y todo este tipo de cosas están dirigidas hacia el lado derecho. Me disculpan que les hable en esos términos, sí, pues esa es la manera como lo entiendo y quiero hacérselos entender a ustedes, hablar en términos no tan técnicos, pues, para que no nos cansemos y no nos confundamos. ¿Qué es lo importante de la warfarina? Y también todos lo sabemos, de los antagonistas de vitamina K. El tiempo en rango terapéutico. Esto es fundamental para que el medicamento sea eficaz, ¿sí? Y para que además de eso sea seguro también, porque si nos pasamos del INR, pues el medicamento se convierte en inseguro y va a tener mayores tasas de sangrado. Pero los pacientes, tras de que, digámoslo, y lo sabemos que en pacientes que tienen función renal conservada es difícil mantenerlos en un tiempo de rango terapéutico adecuado o mayor del 70%, que es lo que se recomienda, mayor del 70%. Imagínense lo que puede ser en un paciente en diálisis o en un paciente con enfermedades renales crónicas severas, que además de eso está polimedicado y que tiene una cantidad de interacciones farmacológicas y le estamos agregando a toda su restricción dietética
más restricciones dietéticas con los antagonistas de vitamina K. Entonces aquí lo que quiero mostrarles es que a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular, el tiempo en rango terapéutico también disminuye, siendo lo mínimo el paciente que se encuentra en diálisis, o los pacientes que se encuentran en diálisis son los que menor tiempo en rango terapéutico tienen. Claramente sabemos que estos pacientes, o que la warfarina o que los antagonistas de vitamina K son metabolizados mayormente o la gran mayoría en el hígado, pero se sabe que estos pacientes requieren hasta un 20% menos de dosis del medicamento de warfarina para lograr unos niveles terapéuticos de INR. Otro de los defectos y gran defecto de los antagonistas de vitamina K y de la warfarina, que ha sido lo más estudiado, la calcificación coronaria y extracoronaria. Aquí tengo este estudio en el que, y les quiero mostrar esto, es en el que esto es hecho, un estudio hecho con score de calcio, básicamente, en el que se muestra a los pacientes, todos los pacientes menores de 65 años y los pacientes mayores de 65 años que consumen warfarina. Pacientes que no consumen warfarina, la primera barra, menores de 65 años y mayores de 65 años, pacientes que consumen warfarina de manera crónica, pero pues hasta menos de 60 meses, estos que están en rojo son los pacientes que tienen un score de calcio mayor de 400, y pacientes mayores de 65 años que consumen warfarina de manera mucho más crónica, 60 meses o más. Fíjense la diferencia y fíjense cómo está demostrado totalmente, y está totalmente demostrado la calcificación coronaria. La warfarina o los antagonistas de vitamina K aceleran la calcificación en los lechos vasculares. ¿Y por qué se da esto? Hay una explicación muy grande, hay un efecto fisiopatológico bien importante de la warfarina, pero para resumirles es la proteína de matriz GLA inhibe la calcificación vascular. Es lo que de esto se encarga la proteína de matriz GLA junto con otra serie de sustancias, pero digamos que esta es la más importante. Esta proteína de matriz GLA es vitamina K dependiente. Y entonces, la administración de antagonistas de vitamina K se asocia con calcificaciones arteriales y coronarias periféricas o aceleración de estas calcificaciones, con las consecuencias que esto llega a traer, ¿no? Como es la mayor probabilidad de eventos cardiovasculares y mortalidad. Aquí lo vemos, pacientes con score de calcio menor de 400 y pacientes con score de calcio mayor de 400, la mortalidad. Fíjense esa mortalidad, esto como en el seguimiento de los meses, cómo empeora el paciente que tiene calcificación vascular versus el paciente que no tiene calcificación vascular, cómo se separa esa curva desde el principio. Otro problema serio, muy serio y mortal prácticamente es la calcifilaxis. Aquí les traigo estas imágenes de la calcifilaxis. Básicamente en el tejido celular subcutáneo, secundario a la calcificación vascular, se produce trombos, microtrombos en estas zonas que pueden llegar a generar todo este tipo de problemas. Es una enfermedad supremamente rara, pero también es una enfermedad o una patología mortal. Y esta patología tiene mayor riesgo en los pacientes en enfermedad renal crónica que se encuentran en diálisis. Entonces, ¿para qué les vamos a dar un medicamento que es inseguro y que probablemente no es tan eficaz como otros anticoagulantes? Claro, cuando el paciente lo necesita, lo requiere, o cuando no hay más opción, pues nos toca administrárselo. Por ejemplo, el paciente que tiene enfermedad o que tiene válvula mecánica. Hasta el momento no tenemos evidencia que podamos manejar una válvula mecánica con otro tipo de anticoagulante, ¿cierto? Entonces, los que siguen son los DOAC, los antagonistas de la vitamina K. Estos medicamentos también voy a mostrarles algunos defectos que tienen esto, que es la ausencia de ensayos aleatorizados en sujetos con enfermedad renal crónica estadio 4, 5 y 5E. Estos pacientes fueron excluidos de los estudios pivotales de entrada en estos pacientes, y la determinación de la función renal en los estudios pivotales se hizo mediante la fórmula de Cockcroft-Gaul, y pues sabemos todos los problemas que tiene la fórmula de Cockcroft-Gaul. Siempre en los estudios, cuando hablamos de fibrosis auricular y uso de DOAC, tengo que mostrar este tipo de tablas, porque pues es supremamente importante. Entonces es el metabolismo de los DOAC y en pacientes con enfermedad renal crónica incluidos en los estudios pivotales. Aquí está la semivida, el aclaramiento dializable, tal. ¿Y cuáles fueron los criterios de exclusión en cuanto a la enfermedad renal crónica o a la tasa de filtración glomerular? Siempre por Cockcroft-Gaul, recuérdenlo.
en dabigatran menor de 30, en rivaroxaban menor de 30, en apixaban menor de 30. Excluye el edoxaban porque no lo tenemos disponible acá en Colombia, entonces no voy a perder el tiempo hablando de eso en este momento. Entonces, el porcentaje, pero acá abajo tenemos el porcentaje de pacientes con enfermedad renal crónica en estudios básicos, ajuste de dosis de pacientes con enfermedad renal crónica en los estudios. O sea, ¿cuántos fueron los pacientes, qué porcentaje de pacientes con estas características se incluyeron dentro de estos estudios? 20% en dabigatran, 21% en el estudio del rivaroxaban y 15% en el estudio del apixaban únicamente. Y aquí está el ajuste de la dosis en pacientes con enfermedad renal crónica, cómo se hizo el ajuste de la dosis en estos pacientes si presentaban depuraciones de creatinina bajas. Este metaanálisis es bien interesante, publicado en Neurology en 2019, en el que nos muestra que es un metaanálisis en el que incluyen todos los estudios pivotales y otra serie de estudios que se incluyeron, en el que comparaban los DOAC. Cada uno de los DOAC mostraba que, y eso ya lo sabemos, pero pues lo reforzamos aún más, y es la hemorragia intracerebral o la seguridad y la eficacia de estos medicamentos. Como lo vemos acá, son medicamentos seguros, tienen una menor, una baja, digamos, la tasa de hemorragia intracerebral está siempre a favor de los anticoagulantes directos, más que de la warfarina. Pero también son medicamentos eficaces. Fíjense, a favor de los NOAC y a favor de la warfarina, medicamentos eficaces para la prevención de eventos cerebrovascular y embolismo sistémico. Existe mucha más evidencia, como lo sabemos, pero pues les quiero mostrar únicamente como lo más reciente que tengo y lo más importante. Entonces, los dosis de anticoagulantes orales según la función renal, según algunos estudios, según las guías, la AEMA, la AEMA es la agencia europea, la FDA y las guías CADIGO. Básicamente, para mostrarles, nosotros sabemos claramente, y eso no me voy a detener en eso, y es que los pacientes que tienen tasas de filtración glomerular por encima de 30, pues podemos escoger básicamente cualquier anticoagulante oral directo y debemos ajustar la dosis dependiendo de la función renal. Esto no aplica para apixaban, que ya sabemos cuáles son los criterios para el ajuste de la apixaban: edad mayor de 80 años, creatina mayor de 1.5 y peso menor de 60. Dos de tres de estos ítems se ajusta la dosis de apixaban a 2.5 miligramos cada 12 horas. Eso lo tenemos claro. Pero el problema está en los pacientes que tienen tasas de filtración glomerular por debajo de 15, ¿sí? O pacientes que están en diálisis, que prácticamente no hay evidencia en estos pacientes. Entonces, aquí, como lo dicen los antagonistas de vitamina K, aquí toda la recomendación es la misma, que mantener un tiempo en rango terapéutico mayor de 70, así sea en diálisis o en tasas de filtración o en enfermedad renal crónica estadio 5, que no se encuentra en diálisis. Ellos no recomiendan el dabigatran, todos lo sabemos cuál es la tasa digamos, el dabigatran básicamente se elimina a través del riñón, entonces no se recomiendan este tipo de pacientes. El rivaroxaban en algunas guías no se recomienda, pero en CADIGO dice que puede llegar a utilizarse a dosis de 15 miligramos día. En el apixaban también las guías no lo recomiendan, pero la FDA, como sabemos, sí lo ha aprobado, aunque básicamente por lo que lo aprobó es por unos estudios farmacológicos, no es un estudio aleatorizado ni nada de este tipo de cosas, y algunos estudios pequeños observacionales que mostraban seguridad del medicamento con un adecuada y eficacia de los medicamentos. También el rivaroxaban tiene unos estudios de estas características que muestran seguridad y algo de eficacia en estos, pero son estudios muy pequeños y, como les dije, en estudios básicamente farmacológicos que demostraron que en los pacientes en diálisis o en los pacientes con deterioro de la función renal severa, a dosis bajas, la dosis se mantenía similar a los pacientes que tenían tasas de filtración glomerular más altas. Las últimas recomendaciones de las guías de la Sociedad Europea, aquí las tenemos. ¿Cuáles son? Los europeos recomiendan en tasas de 15 a 29 mililitros minuto de filtración glomerular el rivaroxaban y el apixaban, dependiendo obviamente en el apixaban del ajuste de la dosis, y ellos lo recomiendan utilizar con precaución, pero en pacientes con diálisis los europeos no recomiendan
ningún uso de algún anticoagulante oral, a diferencia de los americanos que la FDA da en las guías algo de cabida para los pacientes en diálisis o con enfermedad renal crónica con tasas de filtración glomerular por debajo de 15. Entonces, como lo sabemos, en enfermedad renal crónica, estadios 2 y 3 o estadios 1, hay datos suficientes y derivados de estudios aleatorizados que demuestran que los DOAC tienen un beneficio clínico neto superior a la warfarina, o sea que los podemos utilizar de manera segura sin ningún problema. Pero en los pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 4, 5 y 5D, no hay estudios aleatorizados sólidos. Hay estudios observacionales que sugieren que apixaban y en algunos estudios rivaroxaban puede ofrecer ventajas frente a la warfarina. O sea, menos ictus y menos sangrado. Pero aún no tenemos estudios concluyentes para esto. Pero yo creo que vamos a terminar en administrar DOAC a este tipo de pacientes con más estudios que pueden estar en marcha actualmente. Aquí lo que les quiero mostrar es que a pesar de lo seguros que son estos medicamentos, los DOAC, aquí están los sitios o el porcentaje de utilización de estos medicamentos en estos países, en Estados Unidos, en Canadá, los países que se encuentran así como en azulito, como el caso de Colombia, como en grisecito, es que no hay datos, no tiene datos este estudio. Entonces aquí todavía hay países donde tenemos un bajo uso de estos medicamentos, utilizamos más o se prefieren más los antagonistas de vitamina K, con los problemas que esto llega a tener. Otro de los problemas muy importantes es la nefropatía asociada al uso de la warfarina. Yo no es que sea experto en nefrología, ni mucho menos, ni nada de eso, pero lo que sabemos es que es una nefropatía, una glomerulopatía mediada por IgA, en el que se ha encontrado en el espacio de Bowman eritrocitos dismórficos, básicamente eritrocitos, y esto genera un daño progresivo glomerular. Esta entidad fue descrita por primera vez en el 2009 con una serie de casos, confirmada por biopsias renales y este tipo de cosas, y esto sabemos cada vez más que es una total realidad y que los antagonistas de vitamina K o que la warfarina generan, además de todos los problemas anteriores, una nefropatía o empeoran la función renal de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica ya establecida. Pero no solamente la warfarina, esto también ya se ha demostrado por biopsia renal en pacientes que utilizan anticoagulantes orales de acción directa, sobre todo en el dabigatran. Estos son algunos de los casos descritos, son series de casos descritos en el que básicamente la mayoría son pacientes que tienen dabigatran, que están utilizando dabigatran y confirmadas por biopsia renal. Entonces, ya no se llama nefropatía asociada al uso de warfarina, sino nefropatía asociada al uso de los anticoagulantes orales. Obviamente, la warfarina tiene mucho mayor riesgo de generar esta patología. De todas maneras, las guías recientes recomiendan el uso de los DOAC en los pacientes para reducir desenlaces renales, o sea, protección renal, porque recordemos que no solamente es la nefropatía asociada al uso de los anticoagulantes orales, sino es el paciente que llegue a sangrar, por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica de estadio 4, que llegue a tener una hemorragia digestiva y un choque hipovolémico, ese paciente va a deteriorar su función renal y probablemente va a terminar en diálisis más pronto que tarde. Entonces, digamos que basado en estos estudios y en la poca prevalencia de nefropatía asociada a los anticoagulantes orales, las guías americanas recomiendan el uso de dabigatran, dabigatran o rivaroxaban, tienen un menor riesgo de nefropatía asociada a los anticoagulantes orales o de deterioro de la función renal. Y esta es unas recomendaciones con respecto a la decisión de utilizar los anticoagulantes, que básicamente es un resumen de lo que yo ya les había comentado acerca de las tasas de filtración glomerular en pacientes que tienen tasas de filtración glomerular por encima de 30, pues es muy seguro utilizar los anticoagulantes orales, los DOAC, los directos. En pacientes que tienen tasas de filtración glomerular entre 30 y 15, también es seguro utilizarlos, se deben utilizar con precaución, pero digamos que los podemos utilizar, sobre todo el rivaroxaban
y el apixaban se pueden utilizar en estos pacientes. Y hay que tener mucha precaución en los pacientes con tasas de filtración glomerular por debajo de 15 o que se encuentren en diálisis. Si tenemos estos pacientes, si tenemos un riesgo muy alto de sangrado, hemos tenido sangrados o consideramos que el paciente no es candidato a anticoagulación por el riesgo tan alto que puede presentar, podemos considerar la oclusión de la percutánea de la auriculilla izquierda como una recomendación 2B. Yo pienso que esta es una terapia prometedora en los pacientes con enfermedad renal crónica, pero recordemos que en los estudios pivotales también de esta terapia también fueron excluidos los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis. Y bueno, ¿y doña María? ¿Qué pasó con doña María? ¿Qué le hice a doña María? Le inicié Rivaroxaban 15 miligramos día y hoy en día la señora se encuentra muy bien, asiste a mi consulta, no ha tenido ninguna complicación derivada de la farmacología que se le ha iniciado. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias por escucharme. Qué pena a veces tartamudeo. Eso es un problema de nacimiento, discúlpenme, ¿no? Doctor Jorge, muchísimas gracias. Espectacular tu presentación. Mientras las personas que están acompañándonos como asistentes se animan con más preguntas, si estás de acuerdo, Carlos, podemos empezar nosotros aquí a compartir conocimiento con Jorgito. Yo te quería preguntar, pues yo sé que, y lo he buscado personalmente, la evidencia de estos medicamentos, como casi todos los medicamentos, no están probados en pacientes en diálisis y con tasas de filtrado glomerular menores de 15. Tú nos lo mostraste. Quería saber si has encontrado algo de diferencias de la cinética de estos medicamentos entre hemodiálisis y diálisis peritoneal. No, doctora, esa pregunta para mí está difícil. Esa también me la he preguntado, pero no he encontrado, la verdad no lo he encontrado. ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro? Hay una descripción obviamente ahí en las recomendaciones que se dan sobre qué medicamentos son dializables y cuáles no. El dabigatran se dializa, los otros dos no, ¿sí? Entonces, pero ya en los pacientes en diálisis peritoneal sí no he encontrado, la verdad. No sé si Carlos sepa alguna cosa aparte, algo diferente. No tengo ningún dato adicional respecto al interrogante, Jorge. Pues antes de continuar también quería agradecerte, muy buena la charla. Puntualmente quería preguntarte, estos pacientes con falla renal en estadio 4 o 3, ¿cada cuánto deberíamos hacerle seguimiento a la función renal, ¿sí? Para evaluar cuál va a ser su desenlace y pues por lo menos con qué exámenes debería hacerse el seguimiento? ¿Con creatinina? Claro, importante, 4 horas. Importante. Sí, bien importante esa pregunta. Estos pacientes idealmente deben estar ligados a una clínica de anticoagulación, ¿sí? Y mínimo se les debe hacer, dependiendo obviamente del tipo de insuficiencia renal o del estadio de insuficiencia renal, mínimo se les debe hacer entre 6 y 3 meses el seguimiento de la función renal. En principio, pues con creatinina, cada 6 meses, bunicreatinina, y también se les hace microalbuminuria, al azar y creatinuria al azar. Yo podría... Tocaste un tema que para mí es determinante y es la enfermedad mineral ósea, que no es tan rara como dicen los libros. Y que digamos en esos pacientes que tú mencionas, Carlos, de la enfermedad renal crónica avanzada, que están ya metiéndose en este tipo de terapéuticas, máximes y por ejemplo le empiezas terapéuticas como antagonistas directos de vitamina K, pues realmente tienen más riesgo de calcificación. A eso que tú estás mencionando yo le añadiría un perfil mineral básico que sea vitamina D, calcio, fósforo, PTH, para estar anticipándonos a esas potenciales complicaciones de calcificación y que de todas maneras van a ser los grandes determinantes de la mortalidad cardiovascular, que de por sí es pésima solamente por la arritmia.
yo añadiría ese detallito. Yo te quiero preguntar otra cosa a los dos. Los nefrólogos somos un poco cobardes en términos de anticoagulantes porque cada cosa que nosotros le ponemos a nuestros pacientes nos va mal. Y de hecho, muchos somos muy resistentes a este tipo de moléculas y le comemos todavía mucho, por ejemplo, a las heparinas de bajo peso molecular. Yo no he encontrado una evidencia significativa que me permitiera comparar cómo les va en términos de estas heparinas con las moléculas nuevas, orales. ¿Tienen ustedes alguna información al respecto? No, digamos que lo que más está estudiado son los anticoagulantes orales, ¿no? Las heparinas de bajo peso molecular pues tienen ciertos problemas adicionales en los pacientes con enfermedad renal crónica. El tipo de administración, incluso puede llegar a tener mayor riesgo de sangrado, las variaciones y las fluctuaciones en el peso de los pacientes, en el volumen de distribución del medicamento. Hay una cantidad de variables que hacen que hasta donde sean más inseguras en este tipo de pacientes. Lo que más hay evidencia y lo que más encuentra uno son los anticoagulantes orales, la warfarina y los anticoagulantes directos, evidencia para anticoagulantes directos, apixaban y rivaroxaban. Gracias. Pues aquí tengo en el chat dos preguntas, ¿sí?, del público. Voy a empezar una que creo que Jorge ya nos dio en parte la respuesta. Ponen un ejemplo, un paciente con fibrilación auricular de 65 años y enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal, que pues como todos sabemos tienen un alto riesgo embólico y un alto riesgo de sangrado. Si este paciente tuviera un CHA2 elevado, ¿debería estar anticoagulado o es preferible dejarlo sin anticoagulación? O en un escenario también podíamos enviarlo a cierre de auriculilla, Jorge. Siempre se debe anticoagular, o sea, siempre se debe proteger frente a la trombosis, ¿no? Ya lo vimos, es mejor anticoagular, escoger el mejor anticoagulante. En su defecto, bueno, este paciente, digamos específicamente en terapia de hemodiálisis, ¿qué es lo que se recomienda hoy en día? Si somos puristas, pues nos vamos por la warfarina, ¿sí? Con los problemas que tiene. Pero podríamos también tener la opción de la apixaban recientemente aprobado para enfermedad renal crónica en diálisis. Hay estudios o hay algunos pequeños casos y evidencia de rivaroxaban en estos pacientes también. Pero no habría opción de no dejarlo con alguna protección. Si tenemos mayor riesgo de sangrado, si el paciente nos llega a sangrar con alguno de estos medicamentos, yo consideraría la opción de cierre percutáneo de auriculilla. Con sus problemas también, ¿no? Con su falta de evidencia que tiene también. Ok. Y la otra pregunta, Jorge, es respecto al uso de off-label de heparina de bajo peso molecular, calculada dosis por el peso, pero que se administra una vez al día en pacientes con también enfermedad renal, estadio terminal. ¿Cuál sería tu recomendación? Lo que pasa es que yo no sé, este tipo de uso de este medicamento, de las heparinas de bajo peso molecular, administrarlas de manera crónica. No he visto ningún reporte de eso ni ninguna recomendación con respecto a eso. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo de eso que pueda llegar a tener? Entonces, pues obviamente, digamos, en estos pacientes, y lo hemos hecho en estos pacientes, al no tener más opciones, pues podríamos recurrir a esa opción y estar observando y vigilando al paciente. Es una opción. Es una opción. Lo que desde mi punto de vista no es aceptable es dejar al paciente sin protección frente a eventos cerebrovascular y embolia sistémica. Pero es una opción que podríamos evaluar off-label, como lo dice ahí. Ok. Yo tengo un comentario respecto al cierre de auriculilla
pues yo estoy un poco sesgado porque hago la intervención, ¿sí? Y lo indicamos mucho. Recientemente han habido una serie de registros prospectivos en pacientes en diálisis, ¿sí? Con fibrilación auricular, que fueron llevados a cierre de auriculilla con unos desenlaces muy similares a una población de los estudios iniciales con esta tecnología, ¿sí? De pronto a futuro me preocuparía un poco, Jorge, y esta es mi opinión personal, es que, como tú lo mencionaste, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una disfunción endotelial sistémica, ¿sí? Y nosotros no podemos asegurar que ellos hacen trombos relacionados con la auriculilla en pacientes con fibrilación auricular. Entonces, a futuro no sabemos cómo se van a comportar esos cierres de auriculilla y pues los seguimientos por el momento no son tan prolongados. Entonces, creo que con esa nueva evidencia se está indicando mucho en este escenario, pero creo que todavía debemos ser un poco cautos, ¿sí? Y definitivamente en estos pacientes lo que necesitamos es algo seguro que prevenga trombos, pero repito, que sea seguro. Creo que todavía no tenemos la respuesta. Hay muchos metaanálisis respecto a antagonistas de vitamina K y pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis y los resultados no son muy buenos, ¿sí? Inclusive aumentan el riesgo con respecto a seguridad les va peor que no anticoagular y hay personas que definitivamente no anticoagulan los pacientes con hemodiálisis, ¿sí? Y pues creo que tampoco está mal decirlo porque no sabemos si estos sangrados que presentan los pacientes empeoran el pronóstico. Entonces, para mí el mensaje es que la evidencia no es la mejor, ¿sí? Y que probablemente vienen estudios aleatorizados en camino que de pronto nos van a dar una respuesta mejor con respecto a la eficacia y seguridad de anticoagulantes en esa población en diálisis, ¿sí? Con respecto a los pacientes con enfermedad en estadio 4, creo que la respuesta es clara y debemos anticoagularlos, ¿sí? Debemos asegurarnos que estos pacientes sean adherentes a sus terapias y tratar de minimizar con factores de riesgo que podamos corregir para disminuir esos riesgos de sangrado, polifarmacia, pacientes que tengan terapias antiagregante dual o monoterapias, evaluar la indicación de esas terapias y pues en ese caso dejarlo solo con anticoagulantes. Creo que, como tú muy bien lo dijiste, creo que deben ser pacientes que deban ser seguidos en una clínica de anticoagulación. Sí, digamos que es cierto lo que tú dices, como les expliqué, estos pacientes tienen riesgo de trombosis muy, muy alto y no podemos decir que cerrando la auriculilla ya el paciente sí se va a librar, un paciente en diálisis se va a librar de un evento cerebrovascular o de una embolia sistémica únicamente por esto, porque es que el problema de esos pacientes es sistémico. Como lo dije, me parece que estos pacientes son un trombo andante, pero también son un riesgo de sangrado andante. Pero desde mi punto de vista, yo le tengo más miedo al trombo en estos pacientes que al sangrado. Obviamente teniéndole respeto al sangrado también, ¿no? Ok, Jorge, otra pregunta. Los pacientes, pues obviamente los pacientes con enfermedad renal crónica también tienen una alta incidencia de enfermedad coronaria, ¿sí? Estos pacientes cuando presentan algún tipo de intervención coronaria percutánea, ya sea en el contexto de enfermedad coronaria crónica o un síndrome coronario agudo, ¿cuál sería tu recomendación en tiempo de terapia antiagregante dual y teniendo en cuenta que los vas a anticoagular por fibrilación auricular? Más o menos, ¿cuál sería tu recomendación o tu aproximación para estos escenarios? Digamos que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica estadios moderados, pues ya digamos que eso está claro. Anticoagulantes orales directos asociados a terapia dual o una sola terapia, me refiero a clopidogrel y aspirina, dependiendo del riesgo de trombosis del stent. El problema está en los pacientes que tienen estadios más avanzados de la insuficiencia renal,
Y pues en estos pacientes, ya sea el DOAC, lo mismo, pacientes que tienen una depuración de creatina mayor de 15 o no menor de 15, también pienso que en estos pacientes el DOAC es una muy buena opción, el apixaban o el rivaroxaban podría ser una muy buena opción, asociado al inhibidor de la P2Y2, al clopidogrel, que es el que tiene menos riesgo de sangrado. Estos pacientes tienen mayor riesgo de trombosis de astenia, mayor riesgo de trombosis y todo ese tipo de cosas, los dejaría por un año, como dicen las guías. Y ahora está el problema de los pacientes con depuraciones de creatina menor a 15 y los pacientes que se encuentran en diálisis. En estos pacientes, pues, si no hay evidencia en fibrosis auricular, muchísimo menos tenemos evidencia en esto. Pero pues, hablándolo así como off-label, igual anticoagulantes orales, el anticoagulante oral que se recomienda, ya sea el DOAC, el que escojamos, desde mi punto de vista, si no tenemos una evidencia muy clara, podríamos iniciarle mejor la warfarina, más el inhibidor de la P2Y2, clopidogrel, en cualquiera de los dos, en el paciente en diálisis y en el paciente que no se encuentra en diálisis. Ok. Vale. Creo que los asistentes no tienen más preguntas en el chat. Pues la verdad, doctor Tapias y doctor Bustos, muchas gracias por la presentación y por la discusión tan enriquecedora que la acompañó. Muchas gracias a todos los participantes también por asistir y gracias a Bayer por el apoyo para la realización de esta actividad y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Listo, gracias Jorge, doctora Molano, por acompañarnos y gracias a todos los que se pudieron conectar. También gracias a Bayer por el acompañamiento y el apoyo y a las personas que hicieron la parte logística para el evento. Muchas gracias a todos por haber asistido. Muchas gracias, doctora Alejandra, y muchas gracias, Carlos, por ser panelistas de la interesante discusión.